¿Cómo sonar más profesional al tocar Lágrima de Francisco Tárrega? Esta es una pieza muy popular en el repertorio de la guitarra clásica. Seguramente ya ustedes la han tocado o la tienen en su lista de piezas pendientes. Hoy vamos a trabajar en esta pieza y no voy a enfocarme en la parte teórica, que es lo que normalmente hago en estos videos. Ustedes saben que a mí me encanta la teoría, el análisis y sé que a muchos de ustedes también les gusta, pero la música es mucho más que eso. No podemos quedarnos únicamente en esta parte intelectual. Por eso el día de hoy les quiero compartir dos ideas centrales, son dos conceptos que vamos a aplicar a lo largo de toda la pieza que les va a ayudar a sonar mucho más profesionales. Son estas cosas que los guitarristas más experimentados dominan y tienen en consideración, pero que a veces cuando estamos en niveles más intermedios o principiantes, incluso avanzados a veces, no las tenemos tan claras. Y además de esto, vamos a ir pasando por la pieza y vamos a ver detalles de digitación, de técnica y de interpretación. La partitura que vamos a usar hoy es esta que encontré en IMSLP y es una partitura que me pareció muy bonita. Es un manuscrito, está hecho a mano y bueno, tiene ese aire antiguo, romántico de finales del siglo XIX y me pareció que era muy apropiado para esta pieza que tiene esa esencia. No sé si este es un manuscrito original de Francisco Tárrega, si alguno de ustedes tiene información histórica y la quiere compartir, pues sería muy interesante aprender si este es el manuscrito original de Tárrega o es un manuscrito que alguien más hizo. Esta es una pieza muy corta que consta únicamente de 16 compases, divididos en dos secciones. La sección A está en mi mayor y llega hasta aquí. Y luego tenemos una sección B que empieza acá, está en mi menor y llega hasta el final. Aquí tenemos un da capo al fin, lo que quiere decir que esta pieza realmente tiene forma ABA. Vamos a empezar por la parte A y la primera idea central que les quiero dar, muy importante, es cambiar la sensación de pulso y no apegarnos a la métrica. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vemos al inicio de la partitura, esta pieza tiene una métrica de 3/4. Eso nos haría pensar, por definición teórica, que esta es una pieza que tiene 3 pulsos de negra por compás. Vamos a trabajar este primer motivo de 2 compases, que seguramente ya ustedes conocen. Si nosotros pensamos en pulso de negra en 3/4, es muy probable que la música suene un poco pesada y un poco marcada en el pulso de negra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y eso se puede cambiar sutilmente. Voy a tocar sintiendo pulso de negra y voy a exagerar un poco. Cierto que lo voy a exagerar para hacer obvio lo que quiero decir. Si lo pienso así, 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3 y... Esa sería una forma muy normal en que toquemos esta música, pero esta primera idea para sonar más profesional, para sonar mejor, es cambiar esa sensación de pulso y ahora pensar en el compás como unidad de pulso, y esto también está relacionado con el cambio de armonía. Realmente no quiero entrar en mucha teoría, pero sí podemos decir que la pieza está en mi y que pasa de tónica a dominante. Entonces los primeros compases es simplemente un intercambio de estos dos acordes. Por eso tiene sentido sentirlo cada uno como un pulso. En lugar de pensar 1, 2, 3, ahora voy a pensar. Y esto tiene un nombre, esto está en los libros, no es algo que yo me estoy inventando. Generalmente le dicen hipercompases o megacompases. En este caso, estos dos compases forman un megacompás de 2 pulsos.
Tararira. Y no pensamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta primera idea de que vamos a sentir un pulso que no es el que está escrito en la métrica es muy común. Constantemente vamos a estar tocando y sintiendo el compás como un pulso o el cambio de armonía. A veces coincide el cambio de armonía con el cambio de compás, pero no podemos tener una regla que nos dice cómo hacer esto de forma absoluta para toda la música. Tenemos que aprender, estudiar y empezar a interiorizar esta idea. Y la idea número 2 que vamos a trabajar hoy es el concepto de legato. Legato significa ligado, unido, y es esto que hace que la música suene conectada entre sí. Como cuando nosotros hablamos, generalmente hablamos legato, porque no estamos pronunciando cada palabra con las sílabas separadas, sino que estamos siempre uniendo todas las sílabas, uniendo las palabras, y esto hace que nuestra comunicación sea más fluida. En mi opinión, el legato es algo que por supuesto tocamos con nuestras manos, pero se hace principalmente con el oído, porque nosotros tenemos que aprender a escuchar las notas hasta el final. El legato intenta conectar las notas de la mejor manera posible. Eso quiere decir que si esta nota está sonando, cuando termina, aquí va a empezar la otra nota, pero evitamos cualquier tipo de espacio vacío aquí. De hecho, en el legato muchas veces tenemos traslape de notas. Quiere decir que esta nota no va a terminar cuando empieza la siguiente, sino que esta nota va a empezar y va a seguir un poco más mientras esta nota ya empezó. Este traslape que tenemos aquí nos permite que la música suene más unida. Y no siempre es posible, porque si estamos tocando dos notas en una cuerda, por supuesto que no podemos hacer esto, pero muchas veces sí lo podemos hacer cuando estamos tocando arpegios y notas en diferentes cuerdas. Volviendo al primer motivo, notamos que la melodía está en la voz superior y esto se toca todo en la primera cuerda. Por eso tenemos que poner mucha atención para que las notas no mueran antes de que empiece la siguiente. Y aquí tenemos un arma secreta que nos puede ayudar con el legato, que es la segunda cuerda al aire. Este sí puede quedar sonando cada vez y esto hace que se traslape con la voz de la melodía y ayude a que la sonoridad no muera de manera vertical cada vez que cambiamos de acorde. Tengo que tocar con extremo cuidado para que esas notas no se corten. Si yo preparo con la mano derecha la nota que sigue o muevo esta mano antes de tiempo, es muy probable que las notas se corten y no logremos el legato. Por eso esto requiere una coordinación perfecta entre ambas manos que se maneja con el oído, escuchando la nota hasta el final. Y sintiendo el pulso del compás. Si a esto agregamos el si, que es la segunda cuerda al aire, la sonoridad se mantiene y se crea más legato. También podemos agregar el bajo, por supuesto. Desde el punto de vista de digitación, esta partitura nos dice que debemos tocar 1-3, 1-2 y 3-4. 1-3, 1-2 y 3-4. Esto también lo podríamos variar. Veamos las posibilidades. En esta que nos da la partitura, que no está mal, pero tenemos este cambio. Totalmente posible. Y aquí no tenemos ningún traslado, sino que pasamos de esta posición 1-2 al 3-4. Buscando la coordinación perfecta entre ambas manos va a funcionar.
Pero existen otras posibilidades de digitación. En lo personal, yo toco con 1/4 porque es una posición que siento más cómoda, es un poco más curva, no estoy totalmente de frente, sino que tengo más libertad en la mano, la siento más relajada, y luego me muevo a 2/4 y a 2/4, la misma posición. Aquí podría parecer que tengo 3 posiciones, 2 traslados. Sin embargo, yo lo toco casi sin el uso de este pulgar. O sea, yo suelto este dedo, voy a sacarlo por acá para que lo vean, no lo estoy usando. O lo voy a sacar por acá, no sé cómo, aquí. Y puedo tocar entonces legato. La mano se desliza y no estoy haciendo un traslado en cada una de las posiciones. Es un poco incómodo cuando quiero sacar el pulgar acá, pero cuando lo hago aquí en la posición natural no es incómodo. Ahora pasamos a la parte aguda. Y lo que yo hago para conectar esta parte es simplemente utilizar el dedo 4 que está acá y deslizarlo como un dedo guía hasta el Mi en el traste 12. Y aquí utilizo la digitación que está en la partitura. Estamos en el Si7. Y ahora este dedo 4 me guía hasta el Mi. Yo no pensaría jamás en tocar este Si7 y soltar todos los dedos y brincar hasta acá. Es demasiado riesgoso. Este dedo 4 va a funcionar como una red de seguridad que me ayuda a llegar hasta el Mi de una forma más segura. ¿Ven? Y ahí toco lo que está escrito en la partitura con esa digitación. La siguiente posición tiene un Mi al aire. Yo siempre lo he tocado así, pero últimamente he estado pensando que ese Mi se podría tocar en tercera cuerda. Eso ayuda a equilibrar el sonido y el color entre estas notas para que no quede el Mi muy brillante. Como es una cuerda al aire, es muy posible que quede muy brillante y que no tenga el mismo color que las otras dos notas. Puedo tocarlo como está escrito, pero ese Mi siempre me molesta un poco. Lo puedo trabajar, intento tocarlo más dulce, pero aún así me cuesta. Tal vez es un defecto mío, pero una solución es simplemente tocarlo en tercera cuerda. Y siento que el color es más uniforme. Ahora llegamos a la cadencia final. Esta es una parte difícil también. Tenemos 2 cuerdas al aire que suenan brillantes. Tenemos una melodía que también vamos a tratar de traslapar. O sea, este Fa sostenido no va a terminar cuando empieza el bajo, sino que este Fa sostenido se va a mantener y se va a unir con el Re sostenido. Hay que tocar con mucho cuidado. Ven, yo dejo sonar el Fa sostenido y lo uno con el Re sostenido. Si yo preparara con mi mano derecha la posición del acorde, ahí ya corté el Fa sostenido. Eso no me sirve. Yo tengo que dejar sonar.
Ahí no estoy preparando. Y ahora pongo mucha atención a cómo se conecta el re sostenido con el mi. ¿Qué otras cosas podríamos hacer aquí? Podríamos trabajar con cambios de timbre, podríamos trabajar con vibrato en algunas notas especiales. El vibrato es parte muy esencial de este estilo romántico. También podríamos trabajar con el apoyado de la melodía, ya sea siempre o en algunas notas específicas. Yo podría apoyar todas las notas de la melodía con el anular o con el dedo medio. Y esto por supuesto que le va a dar más presencia y más peso a estas notas. Pero también podría apoyar solamente la última. Cuando subo también apoyo. Vibrato, ¿por qué no aquí? Podría hacer algún cambio de timbre y un contraste. Todas estas son cosas que podríamos experimentar. Por supuesto que depende del estilo, depende de nuestro gusto personal, pero no pasa nada. Podemos probar, cambiar cosas y ver qué sucede. Nadie se va a morir. Ahora llegamos a la parte en mi menor. Y en este primer motivo, este es un buen momento para destacar la melodía con el toque apoyado. Es un momento más dramático, más intenso, en tonalidad menor. Por supuesto que este sol no se puede tocar apoyado porque está tocándose con un acorde, al igual que este fa sostenido. Pero todas las demás notas sí se pueden tocar apoyadas, incluso hasta el mi. También podríamos reconsiderar la digitación de estas terceras. La que viene en la partitura es esta. Es muy buena, es muy expresiva, podemos hacer vibrato en la cuarta y tercera cuerda, pero tiene la desventaja que se crea cierto ruido en la cuarta cuerda. Por eso también podríamos digitar eso aquí. Se pierde un poco esa expresividad, pero se gana en limpieza. O podríamos hacer vibrato en este. Son opciones. Al final, cada uno decide por lo que le gusta más. En el siguiente compás vamos a tener mucho cuidado de no cortar estas notas, sino que vamos a dejar que suenen para lograr el legato. El objetivo es unir esto. Voy a tratar de fundir estos acordes para que suenen lo más legato posible. Si yo pienso por posiciones, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Pero el riesgo es que suena cortado. Pero ahora voy a unir el mi con el do y el do con el la. Finalmente llegamos al Si7. Y así estoy logrando mayor legato. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de que este fa suene y suene y suene y tenemos que crear la ilusión de que se une con este fa sostenido. Digo ilusión porque en medio tenemos este si, que es la segunda cuerda al aire. O sea, nosotros tenemos que cortar la cejilla. Pero aún así tenemos que intentar de crear la ilusión de que este fa se conecta con este.
Y aquí yo uso otra digitación, uso 1-4, 2-4, 2-4. Ven, aquí uso 1-4, podría ser 1-3, pero a mí me gusta este 1-4 para luego seguir con el 4 en la melodía. Y aquí llegamos al final con esta melodía muy expresiva. Sería ideal, por supuesto, tocarla apoyada y usar vibrato. Y luego encontramos esta posición que viene sugerida con cuerdas al aire, pero a mí me gusta más la digitación que está acá, es tocándolo en segunda cuerda. Esto hace que las notas no sean tan brillantes. Y esto yo lo toco en la primera posición. Y aquí podemos notar que el Fa es la melodía que resuelve hasta el Mi. O sea, cuando tocamos este acorde no debe interferir con ese Fa que está sonando. Aquí el objetivo es escuchar cómo el Fa resuelve al Mi. Estas dos ideas de la sensación de pulso más grande y del legato realmente nos ayudan a sonar mejor, pero esto no se logra en un día. Es un trabajo gratificante, pero muy exigente. Por eso hay que trabajar con fragmentos pequeños. Pueden empezar con los 2 primeros compases, se los aprenden y empiezan a practicarlos y a incorporar esa sensación del pulso más grande. La música está como flotando y al mismo tiempo poniendo mucha atención a la voz superior. Como siempre, les recomiendo mi PDF Revisando y Fortaleciendo las Bases, donde pueden encontrar ejercicios para incorporar al oído los grados de la escala, intervalos, triadas, notas cromáticas y también ejercicios para dominar las notas en el diapasón. Todo esto es parte esencial de nuestro desarrollo como músicos y guitarristas. Les deseo una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.